Continuando con el desarrollo de nuestro sitio, en un video anterior habíamos visto cómo crear y cómo organizar contenido. Ahora vamos a ver cómo mostrarlo en el frontend del sitio. Si nos dirigimos nuevamente aquí al backend, vamos a dirigirnos a apariencia y vamos a elegir la opción de menús. Es decir, vamos a mostrar el contenido de las noticias y de las páginas de servicios que hemos creado a través de un nuevo menú. Por defecto no tenemos ningún menú nuevo, vamos a crear uno nuevo aquí. Si le damos crear nuevo, bueno, nos aparecerá la misma pantalla. Acá vamos a elegir el menú principal. Vamos a llamar así a nuestro menú, le damos crear y aparecerá lo siguiente. Bien, aquí puedo empezar a añadir ítems de menú. Es una práctica añadir un ítem de menú de inicio. En este caso tengo diferentes tipos de menú que puedo agregar: páginas, entradas, enlaces personalizados y categorías. Vamos a hacer un enlace personalizado de la misma URL de nuestro sitio web de inicio. Vamos a pegar acá y este enlace lo vamos a llamar inicio. Añadimos al menú. Entonces ya lo tenemos aquí. Vamos a agregar ahora un nuevo ítem de menú de las entradas, pero en este caso, puesto que las entradas se agregan periódicamente, lo conveniente es agregar la categoría de la entrada. Es decir, entonces nos vamos a categorías y bueno, tenemos varias categorías, ¿no? Categoría y subcategorías. En este caso voy a elegir la categoría principal y voy a añadirla al menú. Luego tengo también contenido de páginas que he definido. Como vemos aquí tenemos la siguiente estructura. En este caso, bueno, voy a seleccionar todos y voy a añadir. Se quedaría de la siguiente forma. Sin embargo, en este caso todos están al mismo nivel. No está que me reconoce el nivel que había definido aquí. Simplemente arrastrando hacia la derecha voy a definir submenús para servicios, tal como vemos aquí. Bien, estos son páginas estáticas, así que no hay mucho problema de colocarlas directamente como ítems de menú. Una vez que tengo esto, entonces voy a guardar mi menú. Guardamos entonces. Y ahora lo que nos falta es ubicar este menú en alguna posición de la plantilla. Vamos a ver qué ubicaciones define esta plantilla de 2017, que viene por defecto con WordPress. Tiene dos posiciones para agregar menús. En la parte superior, menú superior, y un menú de enlace de redes sociales. Entonces vamos a utilizar la posición de la parte superior y vamos a guardar los cambios. Entonces una vez que hemos realizado esto, si nos dirigimos aquí al frontend del sitio y refrescamos, vamos a ver que ya vemos un menú en la parte superior. Tenemos el inicio que está mostrándome los artículos recientes. Si vemos aquí, habíamos definido esto en ajustes, en lectura. Habíamos visto que como página frontal, es decir, como página de inicio, me muestre las últimas entradas, que es lo que está mostrando aquí. Luego, el ítem de menú de noticias me muestra la categoría de noticias, tal como vemos aquí, que es similar a lo que se muestra actualmente en inicio, ¿no? Luego tengo servicios, que muestra un submenú con dos artículos, servicios 1 y servicios 2. Bueno, en este caso podría ser conveniente que muestre primero servicios 1 y luego servicios 2. Lo podemos corregir rápidamente aquí en apariencia, menús. Vamos a revisar el orden de estos elementos y lo coloco así. Guardamos los cambios y al refrescar vamos a ver que ya debería aparecer correctamente servicios 1, servicios 2. Si ingreso a servicios 1, veré el contenido de servicios 1 y lo mismo para servicios 2. Hay que tener en cuenta que aquí que en noticias, en el Hola Mundo habíamos definido un leer más, como vemos aquí, continuar leyendo, aquí aparece leer más. Pero sin embargo para el otro artículo no habíamos definido un leer más. Entonces se mostrará lo mismo, ¿no? Algo importante que hay que tener en cuenta aquí es las URLs amigables. Si vamos a noticias, vamos a ver que aquí aparece como parte de la URL este texto llamado category. En inglés aparece. No es conveniente tenerlo así, entonces vamos a corregir esto rápidamente. Anteriormente habíamos visto en ajustes enlaces permanentes la categoría base y otra opción de etiqueta base. En este caso, puesto que estamos haciendo referencia a ítems de menú de categoría, entonces tenemos que definir aquí una categoría base. Por ejemplo, me gustaría que todas las noticias tengan como
categoría base en la URL blog. Vamos a guardar los cambios. Y si nos dirigimos ahora a inicio primero y luego a noticias, vamos a ver si ya se refrescó. Vamos a ver ahora que como parte de la URL aparece blog, es decir, esta es la categoría base. Este es por estructura de WordPress, necesito definir siempre una categoría base. Sería similar para las etiquetas, habíamos definido etiquetas en este artículo. Vamos a dirigirnos por ejemplo a la etiqueta de campeonato. Y vemos aquí que aparece un texto en inglés, tag. Entonces podemos aquí definir una etiqueta base, vamos a llamar etiqueta. Guardamos los cambios. Y vamos a dirigirnos nuevamente a inicio, elegimos el artículo y elegimos la etiqueta y aquí aparecerá en lugar de tag, aparecerá la categoría, bueno, en este caso la etiqueta base que habíamos definido. Sin embargo hay que tener en cuenta que si ingresamos al detalle del artículo, ya que con esta URL, al igual que en la categoría, me muestra todos los artículos que tienen esta etiqueta, si ingresamos al detalle de la entrada del artículo, vemos que la URL cambia, ¿no? En este caso ya se está mostrando mucho más amigable sin considerar la categoría y sin considerar la etiqueta. Esto porque así lo hemos definido en los enlaces permanentes, que prevalezca el nombre de la entrada como parte de la URL amigable. Bien, en el caso de servicios es mucho más simple. Si nos dirigimos aquí, por ejemplo, a este ítem de menú padre, es la página servicios padre, vemos que la URL toma servicios, el nombre del artículo. Si nos dirigimos a servicios 1, puesto que servicios 1 es una página hijo de servicios, la URL mantiene esta estructura, es decir, la página padre y la página hijo. Lo mismo para servicios 2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta estructura que aparece aquí no depende de esta estructura de menú. Depende de la estructura de páginas que hemos definido anteriormente. Si vemos aquí en páginas, habíamos definido esta estructura, que es similar actualmente a la que tiene el menú. Pero si, por ejemplo, si cambiamos aquí en menú y ahora queremos mostrar servicios 2, por ejemplo, al mismo nivel que servicios, vamos a guardar esto. Y nos dirigimos al frontend del sitio y refrescamos acá en inicio. Nos aparecerá servicios 2 aquí como ítem de menú. Y si elegimos servicios 2, vamos a ver que mantiene la estructura. Es decir, tenemos aquí la página padre y aquí la página hijo. A pesar de que en el menú aparece directamente, ¿no? Bien, y de esta manera hemos visto cómo mostrar la organización de contenido en nuestro sitio web en WordPress.